Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de literatura de segundo grado. Hoy nos encontramos a 13 de diciembre del año 2021, siendo las 9 de la mañana. Nos encontramos en esta primera sesión del curso de literatura de segundo grado, por lo que vamos a dar unos segundos para que vayan ingresando los estudiantes. Bien, hoy vamos a iniciar el nuevo tema. De hecho, en la clase pasada asignamos actividad domiciliaria. Estuvimos hablando de esto, muchachos. Ya vamos a ubicarnos en el temario. Nos ubicamos en la evaluación número 8 de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Y es que estuvimos hablando un poco de lo que fue esta grande obra de lo que en sí, pues, voy a dejar de compartir un momento, en sí de lo que fue la vida de Miguel de Cervantes, un gran hombre lleno de tantas penurias que pudo haber pasado, pero sin embargo, pues eh, es importante señalar que dejó un gran legado pues en contenidos literarios interesantes para la actualidad, para la época y para la actualidad también. Entonces, permítanme un momentito. Mientras nos ubicamos ya en el contenido que corresponde, permítanme un momentito. Y les recuerdo que para el examen final, pues vamos desde Fray Luis de León en adelante y lo que son los temas que hemos dictado. Permítanme un momento, por favor, mientras ubico el contenido. Me van a disculpar, por favor, el retardo. Y mientras pues van ingresando los estudiantes, pues estamos dando oportunidad para que se vayan tomando sus apuntes. Es importante señalar que en este curso de literatura pues hemos estado hablando de grandes aportes literarios que ha dejado pues en nuestro legado y que nosotros hoy hemos analizado, hemos indagado bastante dentro de ella. Así que por acá hoy vamos a hablar acerca del neoclasicismo. Un momento.
Vamos a compartir pantalla. Ya ingresó la estudiante Diana a nuestra plataforma y vamos a compartir. Hoy vamos a estar en el tema del neoclasicismo y vas a tomar apuntes el día de hoy porque vamos a tomarlo desde la primera lámina. El neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII, pero abarcó hasta el siglo XIX. Y tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y culto a la razón, interpretados como modelo para la construcción de la modernidad. El movimiento neoclasicista se originó en Francia, donde fue llamado simplemente clasicismo. Desde allí se extendió hacia el resto de Europa y América de la mano con la expansión del iluminismo o ilustración, quienes eran las claves filosóficas del movimiento neoclásico en todas sus manifestaciones. Entonces, el neoclasicismo surgió ¿en dónde? ¿Dónde se originó? En Francia, donde al principio se le llamó clasicismo. Ellos pretendían pues volver a la renovación con los valores filosóficos, lo clásico de la época, rendir reverencias a la razón para pues su construcción de la posteridad de la modernidad. Entonces, ¿era malo? No, buscaba como rescatar esos valores nuevamente para traerlos consigo, porque les parecía interesante, pues volver a inducir a lo filosófico, a lo estético, a lo bonito por lo clásico, o a la admiración por lo clásico, al uso de la razón, para poder avanzar y seguir en lo que es la prosecución de lo moderno. Ahora, te invito a que copies esto en tu cuaderno o le tomes captura. Por acá, pues en la siguiente lámina, el neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y pues con ella buscaba que las personas pudieran volver a rescatar esos valores físicos y estéticos de la antigüedad y también pues extenderla al resto de Europa y el resto de América para llevar con ello la expansión del iluminismo o la ilustración, quienes eran la clave del movimiento neoclásico en todas sus manifestaciones. Ahora, muy bien.
Félix María Samaniego es uno de los representantes de este movimiento y fue un escritor español famoso por sus fábulas morales, junto con Tomás de Iriarte, que es considerado el mejor de los fabulistas españoles. La violenta enemistad surgida entre ambos ha pasado a la historia de la literatura. Entonces, dos representantes de lo que es el neoclasicismo es nada más y nada menos que Félix María Samaniego y Tomás de Iriarte, ambos rivales, pero pertenecientes a la corriente neoclasicista. Y para ello, pues te invito a que copies esto en tu cuaderno. Por su parte, las fábulas de Samaniego tenemos que fue publicada en 1784 bajo el nombre de las fábulas morales. Ellas recogen un total de 157 composiciones distribuidas en 9 libros y precedidas de un prólogo. Fueron compuestas para los alumnos del Colegio Vergara en la ciudad en cuya labor pedagógica pues este personaje colaboraba. Ahora bien, las fábulas por lo general son relatos cortos que llevan una enseñanza, así como la fábula del pastorcillo mentiroso, dejan lecciones, ¿verdad? Y son fábulas que son entretenidas pero cortas. La de Samaniego tenía 150 composiciones y estaba distribuida en 9 libros precedidas de un prólogo, o sea, tenía un intro. Estas fueron compuestas para los alumnos del Colegio de Vergara, en cuya labor pedagógica pues Samaniego colaboraba. La intención de él, dentro de esta fábula, era didáctico, enseñar de la literatura neoclásica e ilustrada, y respondía a la máxima estética de instruir deleitando. Era una manera de enseñarle a los alumnos de una manera práctica. Es como que si hiciéramos un juego, diseñáramos un juego para que ustedes aprendieran, no sé, matemática pura, física, química, o aspectos interesantes de la literatura universal. Bueno, de esta manera, José Maniego creyó que redactando esta fábula con 157 composiciones, pues te iba a dejar una parte didáctica de la literatura neoclásica pues a los estudiantes y pues instruirlo. Algo interesante, ¿no? De este escritor. ¿Con qué es tu cuaderno?
En las fábulas de Samaniego, pues hay la formulación de la moralidad, donde suele ir al final de cada fábula, como consecuencia aleccionadora de lo sucedido en el episodio que la precede. Quizás sea la moraleja desde el punto de vista de la estructura, el aspecto menos conseguido en Samaniego por culpa de su excesiva extensión. Y es que si una persona que no le gusta leer, si acaso lee la prensa, pues ya con la tercera hoja, pues ya se aburre. Imagínense tener 150 composiciones. O sea, diríamos que es bastante, y para niños, era demasiado extenso. Entonces, eh, la moraleja, pues no se iba a ver, porque eso es lo que buscan las fábulas, dejar moraleja, una enseñanza. Las moralejas, pues con tanta extensión, pues no se iba a denotar mucho. Y pues quizás no todos terminarían leyendo las 157 composiciones. Entonces, la fábula se exige que sea concisa y breve, de forma que pueda quedar grabada con facilidad en la mente infantil. Pero Samaniego se pierde con frecuencia en rodeos inútiles, a diferencia de La Fontaine, que solamente insinúa la moraleja. Entonces, eh, las moralejas son, las fábulas son muy didácticas. De hecho, la liebre y el conejo, esa competencia que ocurre entre ellos, pues nos deja una enseñanza y es una fábula corta, al igual la de los tres cerditos, la de Caperucita Roja, la de el pastorcillo mentiroso y otras más que quizás de repente no conozcas o conoces de otro bajo otro título, pues son fábulas. Las fábulas son cortas, 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 cortas. Entonces, por ejemplo, la fábula de la liebre y el conejo, pues es una gran enseñanza, por muchos dotes que usted tenga, la persona tenga, que sea muy, 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 muy preparada, pues, y te confías de tus dotes, creyendo de que a partir de ello, pues vas a querer triunfar en el mundo, resulta que hay una persona que está detrás de ello, de esa misma competitividad, que de repente no será muy reconocido, pero está haciendo el intento, esforzándose para poder alcanzar también ese logro. Entonces las personas a veces con grandes dotes se confían mucho, dejarlo todo para una última hora y resulta que las otras personas llevan tiempo preparándose para lograr esos cambios. Ejemplo, vamos a suponer que usted va a presentar la prueba de admisión. Usted es una alumna muy destacada, sabe mucho de matemáticas, física, química, inglés, y usted dice, si yo pasara mi curso con 20, pero ¿para qué voy a estudiar para la prueba de admisión si a mí me ponen pónganme lo que me pongan yo lo hago, mejor me voy a ir a fiesta, voy a pasear. Y resulta que Carla, vamos a suponer que tengamos una estudiante que se llame Carla. Carla es una estudiante que no es muy aplicada pues a los estudios, pero se inscribe en un instituto donde le enseña matemática, física, química, inglés, la preparación correcta para presentar la prueba de admisión. Carla deja a un lado las fiestas, los placeres, las distracciones para dedicarse a estudiar porque de verdad no tiene mucho conocimiento. Mientras que la otra estudiante, pues, como, ay, está sobrada y sabe, y sabe, y sabe, resulta que al momento de la prueba de admisión, aprueba Carla, la que se inscribió en el instituto, y la otra estudiante no aprueba porque sencillamente no se preparó. Así que por mucho conocimiento que tengan las personas, si no se preparan, si no practican, pues se los va a llevar la corriente, les va a ganar una tortuga. Así es. Entonces, las fábulas se requieren de que sean cortas. ¿Sabes por qué? Así se mantiene una retención rápida de lo que se lee. Usted lee algo corto y lo retiene, pero usted lee algo largo, si no le gusta, no lo va a retener. Yo he leído libros
donde los he devorado en una noche, me he desvelado, como en la gran obra de Muerte en el Diván, una obra muy buena, de hecho el escritor es venezolano, y es una obra basada en hechos reales, que lo hace más interesante. Es una obra que desde la portada hasta la última hoja, pues provoca devorársela. Tuve la oportunidad de leer este fabuloso libro. Eh, Comencé aproximadamente como a las 6 de la tarde y ya amaneciendo del día siguiente todavía estaba metida en el libro, en el mundo que me estaba planteando la lectura. Estaba tan entretenida que no me di la hora, porque cada hoja que pasaba era interesante. Y así sucede con otras obras grandes. Hay personas que les gusta leer libros de películas que han sacado, como la de It, la de Harry Potter, y otras obras más que se destacan, por lo menos La Celestina es una obra, de hecho es una obra teatral, pero también una obra que está en escritos, que, disculpe, a mí me fascina mucho y provoca sentarse a leer, pero si a usted no le gusta la obra, no le gusta la lectura, o de repente le gusta otro tipo de temas, pues no va a llegar a ni siquiera a la tercera hoja. Entonces, el problema de Samaniego era que era muy larga la composición y esto lo hacía un poquito, vamos a decir, tediosa, como que, ay, con flojera, no la quiero leer, algo así. Copia esto en tu cuaderno.
Bien, espero que hayas apuntado porque estamos en una obra que es bastante interesante, donde hay una composición de 157 líneas, vamos a decirlo así, líneas interesantes de la fábula de Samaniego, quien él buscaba pues una forma de instruir, de enseñar neoclasicismo a unos estudiantes a unos alumnos de la institución Vergara. Pero la fábula pues se extendía demasiado y tendría a causar cierta distracción. El tipo de moralidad de la fábula que Samaniego plantea no es cristiana, ni tampoco es ingenua, es decir, ni es santa, pero tampoco inocente. Entonces se aplica siguiendo la tradición del concepto naturalista de la moral. Las bases están próximas a la ideología de Rousseau, pero en realidad es una ética de supervivencia y de lucha por la vida la que los animales parlantes nos predican. Y es que en la fábula mayormente son animales quienes prácticamente hablan, así como los tres cerditos, así como el lobo feroz de Caperucita Roja, y otras que pudiésemos decir, la liebre y la tortuga. Entonces, eh, una moral en la que tiene cabida, pues, el egoísmo, la venganza, la astucia, la desconfianza. Y si nos ponemos a analizar un poquitico las fábulas, lo que es la fábula, por ejemplo, en la fábula de la liebre y el conejo, pues tenemos, perdón, la liebre y la tortuga, disculpen, acabo de decir ambos sinónimos. La liebre y la tortuga, pues tenemos la astucia, ¿ve? La astucia que hay que se presenta dentro de esta gran fábula de la liebre y de la tortuga. Pero también tenemos la desconfianza, como es en la fábula del pastorcillo mentiroso. Y así pudiese mencionarte varias. Pero lo que Samaniego pues pretende en su obra es no nada más enseñar algo que común, sino que, bueno, lo tradicional es enseñar algo cristiano y que sea ingenuo, pero él dice, no, nada de cristianidad y nada de ingenuidad. Aquí vamos a mostrar una moral donde hay cabida para el egoísmo, la venganza, la astucia, la desconfianza. Tampoco debemos olvidar el rico caudal de ideas ilustradas o de estéticas neoclasicistas, al cual esta fábula está recargada. Y es que el neoclasicismo buscaba ese aspecto de la razón y la moral. Entonces, lo hace como que un poquitico interesante, pero muy extenso, muchacho. Imagínense que tengamos una clase de literatura de 4 horas. Si nada más con 40 minutos usted se aburre, en 40 minutos usted ni presta atención, abre el Zoom, ingresa y hace otras cosas. Imagínense 4 horas. Y si usted no le gusta, ahora si le gustara, pues claro que sí, usted, así como cuando va al salón de belleza, al beauty, y usted puede durar 4 horas haciéndose un laciado, haciéndose las uñas y usted lo disfruta, a usted no le importa qué tiempo pase allí, pero usted lo está disfrutando, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues la fábula era interesante comenzando, pero con una composición tan larga, pues esto era el problema que tenía la fábula. O sea, ya no iba a dejar, ya no se llamaría fábula, sino más bien una historia, sin fin, vamos a decirlo así. Así que te invito a copiar esto en tu cuaderno.
Bien, y ya estamos finalizando esta primera sesión, por lo que te invito a conectarte a la segunda sesión del curso de literatura de segundo grado. Así que nos vemos porque va a haber asignación de actividad domiciliaria.